Buenas tardes, soy integrante del grupo W0134 y a continuación daré una breve explicación sobre el funcionamiento de una fuente rectificada y filtrada con un voltaje dual de más o menos 12 voltios, el cual se presenta a continuación. Bueno, en esta parte se muestra una fuente senoidal en AC, en la cual tiene un voltaje de 120 voltios RMS, con una frecuencia de 60 Hz. Seguida de esta fuente tenemos un transformador de 10 a 1 con tap central. Después de este transformador tenemos 4 diodos rectificadores, el cual están posicionados en forma de puente de diodos. Estos funcionarán como rectificador de la onda proveniente del transformador que anteriormente mencionamos. Ahora nos dispondremos a medir el voltaje de entrada y de salida del puente de diodos. Entonces vemos que el voltaje de entrada no es igual al voltaje de salida de dicho puente. Esto sucede porque a cada semiciclo que proporciona el transformador, dos diodos rectificadores quedan polarizados directamente y estos consumen un voltaje llamado voltaje de barrera. Este voltaje es vital para el funcionamiento de cada diodo. Y vemos que el voltaje de entrada es de aproximadamente 24 voltios y el de salida es de 22 voltios aproximadamente. Entonces vemos que cada diodo que funciona en cada semiciclo está funcionando o está consumiendo un voltio aproximadamente, el cual es el voltaje de barrera que cada diodo tiene que utilizar para su funcionamiento. Bueno, ahora nos dispondremos a medir el voltaje que hay en cada diodo perteneciente al puente de diodos mostrado en pantalla. Y nos damos cuenta que en este caso ya tenemos los multímetros abiertos. Nos damos cuenta que en cada diodo, en el diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4, tienen un voltaje de 11 voltios aproximadamente. Esto se debe que, analizándolo, que teniendo el semiciclo positivo sobre esta línea, nos damos cuenta de que el diodo 3 queda polarizado directamente. Este, como que está polarizado directamente, funciona como un circuito cerrado. El diodo 4, el diodo 1 quedan como circuitos abiertos, se quedan como un cable desconectado, ¿verdad? El diodo 3 y el diodo 2 funcionan como circuitos cerrados. Entonces, si vamos viendo que en este cable, como el voltaje que pasa por acá, por esta línea, son de 12 voltios, va por esta línea, y si le restamos la caída de voltaje perteneciente al diodo 3, que es aproximadamente de 1 voltio, nos da la cuenta de que es 1 voltio menos, ¿verdad? Entonces en el multímetro nos muestra que son 11 voltios aproximadamente. Cuando cambia el semiciclo en esta línea, cambia el semiciclo al semiciclo negativo, los diodos que pasarán a funcionar serán el diodo 1 y el diodo 4. Mientras tanto, el diodo 3 y el diodo 2 dejarán de funcionar porque están polarizados inversamente. Y sucede lo mismo que acabo de decir anteriormente. El diodo, como está polarizado directamente, consume 1 voltio aproximadamente, que es el voltaje de barrera, el cual sirve para que funcione cada diodo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que por eso los multímetros nos muestra un voltaje de 11 voltios aproximadamente, por la caída de voltaje que hay sobre cada diodo. Bueno, en este momento nos pondremos a medir el voltaje, el cual tiene de salida cuando hay un capacitor de 1 microfaradio, y también mediremos cuando hay un capacitor de 4700 microfaradios. En este caso, como ahora tenemos un capacitor de 1 microfaradio, mediremos el voltaje que hay a la salida de este, y nos damos cuenta que ahorita tiene un voltaje de 16.73 voltios, ¿verdad? Esto es el valor que acabamos de medir con el multímetro, ¿verdad? Ahora nos dispondremos a cambiar el valor del faradiaje del capacitor. Cambiamos el valor, ahora en este caso lo cambiaremos a 4700, y vemos
cuál es la diferencia de voltaje. Nos damos cuenta de que ahora el voltaje que tenemos en la salida del capacitor de 4700 es mucho mayor. Esto se debe a que cuando hay menor capacitancia, el voltaje de rizado será mayor. ¿Qué se quiere decir acerca de esto? Que como el capacitor se carga a la hora de que tiene una capacitancia muy baja, el capacitor tenderá a descargarse más rápidamente, que en este caso, anteriormente llegó a un voltaje de descarga de 16.73 voltios. Cuando nosotros hicimos el cambio a un capacitor de 4700 microfaradios, como este tiene mayor capacitancia, este se mantendrá más tiempo cargado y se descargará en menos tiempo. Por eso, cuando nosotros tenemos una capacitancia mayor, este tratará de llegar al valor pico de la salida del puente de diodos. Por esto vemos la diferencia que hay a la hora de poner un capacitor pequeño, de pequeño faradiaje, con uno mayor. Ahora veremos cómo cambia el voltaje cuando tenemos una capacitancia de 1 microfaradio y variamos la resistencia de carga. Entonces, veremos qué voltaje nos muestra en pantalla el multímetro. En este caso nos damos cuenta de que el voltaje que tenemos en la salida es de 9.408 voltios con esta resistencia, con este valor de resistencia. Ahora cambiaremos el valor de la resistencia a 1 kilo ohmio para ver cuál es la variación de voltaje que tendrá este. Hacemos el cambio de la resistencia a 1 kilo ohmio y el voltaje que nos muestra el multímetro ahora es de 10 voltios. Porque este cambio de voltaje, esto se debe a que la descarga del capacitor de 1 microfaradio cuando tiene una resistencia de 1 kilo ohmio va a ser más lenta. Entonces el voltaje de rizado de este será mucho menor. Cuando hicimos el cambio cuando teníamos la resistencia de 1 ohmio, el voltaje llegó a 9.408 voltios porque el capacitor se descarga más rápidamente. Entonces, como se descarga más rápidamente, llegará a un valor más bajo de voltaje. Entonces nos damos cuenta de que el voltaje de rizado es mucho mayor. A esto se debe el cambio de voltaje cuando variamos la resistencia. Por último veremos cómo va la variación de voltaje de la salida de nuestra fuente cuando tenemos una capacitancia de 4700 microfaradios, que esta será constante y variaremos la resistencia de carga en nuestro circuito. A continuación veremos cuál es el voltaje de salida que nos mostrará nuestro multímetro. Cuando tenemos una resistencia de 1 ohmio, nuestra lectura del multímetro nos da que es de 10 voltios .989. Ahora cambiaremos el valor de la resistencia de carga a 1 kilo ohmio y veremos cuál es el voltaje mostrado por el multímetro. Nos damos cuenta de que el voltaje de salida ahora es de 16.117 voltios. Esto también se debe a que cuando tenemos una resistencia menor a la de 1 kilo ohmio, vemos de que el capacitor, por tener menor resistencia, se descargará de manera más rápida. A la hora de hacer el cambio de 1 kilo ohmio, como la resistencia es mayor, este tardará menos en descargarse y su carga se mantendrá siempre. Entonces vemos de que al variar la resistencia de carga, el voltaje de salida también variará.